Hola, los saluda con gusto Giovanna Navarro, integrante de la firma SF Consultoría Fiscal. En esta ocasión abordaremos los puntos destacados sobre algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la presentación de la declaración anual. Recordemos que la fecha límite de la presentación de la declaración anual del ejercicio es el 31 de marzo del siguiente año al ejercicio en cuestión. En esta declaración también se determinará la utilidad fiscal del ejercicio, así como el coeficiente de utilidad que servirá de base para el cálculo de los pagos provisionales del siguiente año y, por último, el monto que corresponde a la PTU. En caso de haber optado por pertenecer al reciclo, no aplicará el coeficiente de utilidad, pero sí las pérdidas en caso de generarlas. La declaración anual sigue siendo digital y, como en otros años, continuará presentándose por medio de documentos digitales con firma electrónica. Debemos de revisar que esta firma se encuentre vigente. Lo primero a considerar es la verificación de los registros contables. Esto se refiere a que todos los registros se hayan realizado conforme a las normas de información financiera. Los registros que debemos verificar al cierre de las cifras es el cálculo de las depreciaciones. Para esto debemos contar con un papel de trabajo que acumule el registro de los activos y permita llevar a cabo el control de dichas depreciaciones de acuerdo a las tasas máximas de depreciación. También debemos de poner énfasis en la aplicación de las políticas internas, verificar que se han aplicado políticas y procedimientos contables respecto al procedimiento de ingresos, políticas de capitalización de activo, registro de obligaciones futuras, entre otras. Por otro lado, debemos de hacer una revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre. Debemos de verificar la aplicación contable de los movimientos corporativos, esto es, cuando se hacen actas de asambleas ordinarias o extraordinarias. Actualizar los libros corporativos o contratos, por ejemplo, los laborales, los de servicio, los de arrendamiento, compraventa, préstamos, etc. Ahora bien, existen diversos requerimientos aplicables al cierre del ejercicio fiscal que se deben analizar de manera puntual. Por ejemplo, la acumulación de ingresos, que se da en los siguientes supuestos. 1. Cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. 2. Cuando se envía o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Y 3. Cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. Tratándose de los ingresos por prestaciones de servicios personales que obtengan las sociedades civiles o asociaciones civiles, se considerará que los mismos se obtienen al momento del cobro. Estos ingresos, ya sea en efectivo, en bienes o en servicios, se deberán soportar correctamente y más aquellas entradas de recursos que no provengan de ingresos de la actividad. Dentro de este rubro podemos identificar cuáles son ingresos acumulables y cuáles son los ingresos no acumulables. Los ingresos acumulables son los que se toman como base para la determinación del ISR y los ingresos no acumulables son aquellos que por su naturaleza no se pueden considerar para esta determinación. Otro de los puntos a considerar son las deducciones autorizadas. Las deducciones por inversiones que pueden ser de activo fijo, gastos y cargos diferidos o gastos preoperativos. Por otro lado, están las deducciones mediante la aplicación de tasas máximas autorizadas por el monto original de la inversión. Es importante considerar los requisitos que en particular apliquen para cada deducción, pero en general son las siguientes: que sean estrictamente necesarias para el negocio, que tenga razón de negocios y materialidad de la operación. Todo esto con la finalidad de gestionar y minimizar los riesgos fiscales o de cuestionamientos por parte de la autoridad que principalmente han sido el eje rector en los actos de fiscalización y auditorías. Además, todas estas deducciones deberán de estar debidamente registradas en contabilidad. Por otra parte, están las pérdidas por créditos incobrables. Es indispensable identificar las cuentas incobrables al momento de trabajar nuestra declaración anual, la cual se da cuando se consuma el plazo de prescripción. Créditos con contribuyentes que realicen actividades empresariales, siempre y cuando se le informe al deudor que se efectuará la deducción por incobrable a fin de que acumule el ingreso correspondiente. Adicionalmente, se deberá informar al SAT a más tardar el 15 de febrero de cada año los créditos incobrables que se dedujeron en el año inmediato anterior. Otro punto a considerar es la revisión de los conceptos de previsión social. En el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para los efectos de esta, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores
o de los socios miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida o el de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan carácter de trabajadores o de socios miembros de las sociedades. Los puntos importantes a considerar dentro de este rubro son los vales de despensa, siempre y cuando se entreguen a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, el fondo de ahorro, cuando las aportaciones sean iguales a las de los trabajadores sin exceder el 13% de su salario. Otro de los puntos importantes a verificar es el ajuste anual por inflación respecto de activos y pasivos monetarios. El ajuste anual por inflación puede ser un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Es ingreso acumulable cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor al saldo promedio anual de los créditos. La diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual. Es una deducción autorizada cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas. A continuación, abordaremos sobre las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. El contribuyente tiene derecho a disminuir las pérdidas fiscales que obtenga. Las podrá disminuir en pagos provisionales y en la declaración anual. El plazo para disminuir las pérdidas es de 10 años y éstas se podrán actualizar. En caso de no disminuir las pérdidas, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho hasta por dicho monto de la pérdida. El derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. Veamos ahora la elaboración de la conciliación fiscal contable. Para obtener el resultado fiscal debe de realizarse la conciliación fiscal contable teniendo en cuenta lo siguiente: ingresos contables no fiscales, deducciones contables no fiscales, ingresos contables no fiscales y deducciones fiscales no contables. Ahora bien, también se deberá tomar en cuenta el pago de dividendos o reembolsos de capital realizados en el ejercicio. Y por último, en la declaración anual llegaremos a la determinación del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales y la determinación de la participación de la PTU. Es todo por hoy, recordándote que si tienes algunas dudas sobre una situación en particular respecto a este proceso, nos busques en nuestra página de internet www.sfconsultoria.com.mx o bien visites nuestras redes sociales en donde constantemente publicamos contenidos sobre este y otros temas de interés para tu organización. Hasta la próxima. SF Consultoría.